Entonces, ¿qué es lo que nosotros decíamos? El endotelio antes simplemente se decía que era una capa que estaba por dentro de los vasos sanguíneos y que lo protegía nada más, ¿no? Eso es lo que decía antes. Pero después se descubrió que no era tan así, ¿no? Tanto así que ahora se habla de órgano al endotelio, ¿no? Porque si juntáramos todas esas células endoteliales, tendríamos el peso de 1 kilogramo, ¿no? Casi como un libro. Y en la superficie, si nosotros dispersáramos todas esas células endoteliales, de 4 a 7.000 metros cuadrados. El endotelio es heterogéneo, su respuesta a estímulos fisiológicos, ¿no? Entonces es heterogéneo porque puede producir vasoconstricción, vasodilatación, puede producir diversidad de ¿no? Liberación de prostaglandinas, liberación de endorfina, entre otros. Estos tipos de endotelio ya lo pasamos, ¿por qué? Porque ustedes eso lo han visto con la doctora, ¿no? Mantenimiento de estos. Los hitos históricos del estudio del endotelio. El endotelio se estudió desde incluso mucho más antes de 1980, ¿no? Y aquí y comenzaron a hacer estudios, Furgot y Zawadzki en 1980, hablaban pues de que el endotelio era una capa que recubría a los vasos sanguíneos, pero que tenía función. ¿Cómo así? Que tenía una función. ¿Qué es lo que sucedía? Los Zawadzki, que era el que apoyaba, o sea, el técnico que apoyaba a Furgot, comenzó a cortar microcapas de vasos, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que resulta que hay algunos vasos que resultaban ser cortados y hay algunos vasos que estaban indemnes, o sea, sin ninguna lesión, y hay otro vaso que estaba lesionado. Entonces, ¿qué hizo Furgot? Instiló acetilcolina sobre estas dos superficies, ¿no? O sea, un vaso cortadito, un vaso lesionado, y este es un vaso sano. Entonces, instiló y vio que este vaso sano, ¿qué es lo que hacía? Producía vasodilatación. Y este vaso, o sea, vaso lesionado, no pasaba nada. Entonces, Furgot agarró y dijo que existía una relación entre el endotelio, que debe secretar algo que estimule la vasodilatación. Y a eso lo llamó factor relajante derivado del endotelio. ¿Ya? Entonces Furgot le puso ese nombre, factor relajante derivado del endotelio. Pasaron los años, Ignarro dijo a este factor relajante derivado del endotelio, le puso ya el nombre, o lo reconoció, y le puso el nombre de óxido nítrico. Entonces, ya este factor relajante del endotelio ya tomaba un nombre diferente, ya se llamaba óxido nítrico. Y con los años, Moncada y todo su equipo dijeron que el óxido nítrico que se producía por el endotelio, el óxido nítrico que se produce por el endotelio, era porque no es que se producía en el endotelio el óxido nítrico, sino se estimulaba la producción, porque el endotelio estimulaba la óxido nítrico sintetasa. Y que resulta que se producía eso a partir del precursor del óxido nítrico, lo llamaron la L-arginina. ¿Ya? La L-arginina. Pero como no todo es, si es que existe vasodilatación, el endotelio también tenía la posibilidad de producir vasoconstricción. Entonces, comenzaron a estudiar Yanasizawa, en el 88, habló que había una contraparte del óxido nítrico y lo llamó endotelio. Entonces, de ahí nacen las dos sustancias más importantes en cuanto a la hemodinámica del endotelio. El óxido nítrico, que es el vasodilatador más potente que tenemos en el cuerpo, y la endotelina, que también es el vasodilatador más potente que tenemos. Entonces, eso es un poco de historia. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Por eso a Furgot le dieron el premio Nobel. ¿No? Decía porque
porque reconoció al óxido nítrico como una molécula señal. Entonces, miren, aquí está lo que les mencionaba. Ahora lo curioso, decían el poeta, las anécdotas, que esto ya había sido observado por Moncada, que es un centroamericano. Entonces Moncada envió ¿cómo se llama esto? Su trabajo de esta observación, lo envió a la Real Academia de Gran Bretaña, ¿no? Y que resulta que se lo devolvieron a Moncada. ¿Y por qué se lo devolvieron? Porque le pusieron ahí mal, o sea, no se entendía porque era un inglés deficiente, ¿no? Entonces en el camino obviamente lo interceptó Furgot, y Furgot hizo el mismo experimento y él sí lo presentó y le dieron el premio Nobel a Furgot, y Moncada dice que quedó en el año. O sea, y Moncada hablaba de esto, ¿no? Pero esta imagen, este gráfico es de Furgot, donde él instila acetilcolina. Pero ¿qué dijo Moncada? Dijo Moncada que hay un conector en que el endotelio secreta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mérito de Furgot? Pero tampoco es gracias a Furgot, es gracias a su yerno. Su yerno era Sadowski, el que era Furgot Sadowski. Entonces, ¿qué resulta? Que Sadowski, él quería hacer los cortes, ¿no? Para probar que la acetilcolina, porque toda esta dilatación. Entonces, ¿cuál es el mérito? Que Sadowski, sin querer, pues hizo cortes. También, no es que él haya querido cortar el endotelio, ¿no? Entonces hace los cortes, y cuando comienzan a instilar, ven pues que uno se vasodilata y el otro no. Entonces, ¿por qué? Lo ven un poco más amplio, y resulta que el que se vasodilataba era el que tenía la capa endotelial completa, y el otro médico. Entonces, ese es el mérito ya de Furgot, ¿no? Entonces aquí decía, a mí lo llamaron factor relajante derivado del endotelio. Y a la larga, ese factor relajante derivado del endotelio es el óxido nítrico. Entonces aquí tenemos, miren, la acetilcolina, el endotelio sano, como este, y el endotelio enfermo, que vamos a ver después cómo se produce. Este endotelio enfermo es un endotelio lesionado. Entonces, pasó el tiempo y vieron que el endotelio no solo era una cuestión de endotelina y óxido nítrico, ¿no? Empezaron a ver y vieron que el endotelio era capaz de secretar muchas moléculas. Entonces, incluso se le llamó el endotelio un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, miren todo lo que secreta. Secretan factores que relajan el vaso sanguíneo. Por ejemplo, prostaciclina, óxido nítrico, factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Esos tres primeros son vasodilatadores. La endotelina y cromosoma 2 son vasoconstrictores. Entonces tenemos sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, moléculas. Después también miren factor crecimiento transformante, crecimiento del endotelio vascular, y así varias moléculas, y que también moléculas que participan donde en la actividad de la hemostasia. Entonces vieron que el endotelio era pues completamente funcional. Y miren este último nos dice que el endotelio es capaz de producir moléculas que estimulan el rodamiento y el anclamiento de los leucocitos para su migración posterior. Son aprendidos en matrimonio comunista. ¿Por qué? ¿Y quién produce esas moléculas? El endotelio, ¿no? El campo, ¿no? El tin, imagínense. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, y el endotelio entonces lo encontramos ya como un órgano completo. Si seguimos viendo, y ahí se vieron y seguimos los estudios, y ahí vemos que vamos a encontrar que los endotelios, el endotelio tenía
tipos de células que lo definieron, unas células activadas y unas células inactivas, como está ahí. La célula endotelial inactiva, que es la célula, entre comillas, sana. Entre comillas, es la célula endotelial sana. Y la célula endotelial activa es la célula enferma. Entonces, vieron pues, ¿no? Y las respuestas de estas dos tipos de células a los estímulos son diferentes. Ahora, ¿por qué se enferma el endotelio? El endotelio se enferma. ¿Por qué? Porque sufre agresión en cuatro condiciones: hipertensión, diabetes, tabaco y dislipidemia. O sea, son 4 factores de riesgo cardiovascular que son capaces de enfermar al endotelio. Sawatzki hizo el corte. ¿Y qué es lo que hace acá? Hace que se enferme el endotelio. Y ese endotelio enfermo es un endotelio activo. Y eso, en general, ese endotelio enfermo se le llama disfunción endocrina. O sea, el endotelio está estructuralmente bien, pero funcionalmente mal. Entonces, ese endotelio que está inactivo, es un endotelio que rechaza no es procoagulante, es anticoagulante. Mantiene la homeostasis entre la coagulación y la anticoagulación, inhibe la inflamación. En cambio, el endotelio del otro extremo, el endotelio activo, el endotelio disfuncional, el endotelio enfermo, tiene más la tendencia a ser vasoconstrictor, a ser protrombótico, a ser procoagulante, ¿no? Ese es el endotelio disfuncional, el endotelio activo o el endotelio enfermo. Entonces aquí tenemos, miren, el endotelio normal y el endotelio activado. El endotelio normal es ese endotelio, que está sano. Entonces, estímulos que pueden llegar a este endotelio, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder como respuesta principal, va a ser vasodilatación. En cambio, al revés, el endotelio activado, enfermo, como respuesta por general, es vasoconstricción. Entonces, aquí hay algunas funciones del endotelio. Las funciones del endotelio, en las que nosotros vamos de barrera, ya lo conocemos, ¿no? Es una barrera del interior de los vasos sanguíneos, regula el tono vascular, o sea que hay moléculas que pueden producir vasoconstricción y vasodilatación. Factor anticoagulante, coagulante, eso lo hemos visto. La función metabólica, y eso es interesante, ¿no? La función metabólica en el endotelio sano, entra el LDL, viene viajando por el vaso y se mete por el endotelio, ¿no? Se mete a la capa subendotelial y el endotelio sano lo retorna hacia la circulación. Entonces, una entrada y salida. Pero el endotelio enfermo o el endotelio disfuncional, estamos hablando de la función metabólica, el LDL ingresa y cuando está dentro, el endotelio disfuncional estimula su oxidación de ese LDL y ya no sale, se queda debajo de la capa subendotelial. ¿Para qué? Para ser fagocitado por los macrófagos. Función trófica para capas íntima y media. Entonces, eso también porque puede producir remodelamiento de las capas de los vasos sanguíneos y control de la inflamación, que eso lo hemos visto en el matrimonio, ¿no?
Entonces, las funciones del endotelio tienen que haber un equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción, ¿no? Eso es lo real, lo que debería de ser. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, el endotelio hay sustancias vasoconstrictoras, como la endotelina 1 y la angiotensina 2, son sustancias vasoconstrictoras y tienen el equilibrio de las sustancias vasodilatadoras. Aquí tenemos el óxido nítrico, la prostaglandina I2 y el factor relajante derivado del endotelio o el hiperpolarizante del endotelio. Factor hiperpolarizante del endotelio. Todos estos influyen en el músculo liso vascular, produciendo vasoconstricción, vasodilatación. Tiene que haber un equilibrio, vasoconstricción, vasodilatación. Este endotelio también, que miren, este es un endotelio que si es que fue un endotelio enfermo, esta balanza se va para este lado. No, para este lado se va. Le gana. Entonces, el endotelio, que es protrombótico, proinflamatorio, esto es el endotelio disfuncional. Cuando no hay este endotelio disfuncional, hay un equilibrio, incluso hay un predominio de la vasodilatación. ¿Ya? Entonces, si vemos acá, estos todos son las células, son las moléculas producidas por el endotelio, mediadores inflamatorios, metabolismo lípido, factores antitrombóticos, lo que hemos hablado, ¿no? Y entonces hablamos y comenzaron a estudiar y hablaron y decían, pues entonces, ¿qué es lo que hace un endotelio saludable, ¿no? Entonces, de aquí nomás de lo que estamos hablando, ya rescatamos que el endotelio saludable es más vasodilatador, ¿no? Entonces, el endotelio saludable tiende a la vasodilatación. El endotelio enfermo tiende a la vasoconstricción. El endotelio sano tiende a que sea antitrombótico. El endotelio enfermo es protrombótico. El endotelio sano es más antiinflamatorio, ¿no? Y el endotelio enfermo es inflamatorio, ¿ven? Entonces, vemos aparte el endotelio saludable, el óxido nítrico. El incremento del óxido nítrico resulta ser un parómetro del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque participa en la vasodilatación, en acción hipertrófica, es anticoagulante, miren, antitrombótico y antiinflamatorio. Por eso es que nosotros digamos, un estilo de vida saludable hace que tengamos un endotelio saludable, ¿no? Entonces, por eso es que cuando ustedes hacen riesgos quirúrgicos, por ejemplo, ¿no? Riesgos quirúrgicos cardiovasculares, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta si ustedes ya presentes es hipertenso, es diabético, está dislipidémico, no tiene obesidad central. Entonces hablamos del endotelio saludable. ¿Listo? Entonces vemos acá, en la regulación del tono vascular, generalmente un endotelio sano tiene la tendencia a la vasodilatación. Pero esto me dice que se mantiene el equilibrio. Miren esto, el equilibrio se mantiene entre sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras. Entonces, aquí vamos a hacer como un resumen de lo que vamos a ver. La prostaglandina I2. Si ustedes se recuerdan, la prostaglandina I2, molécula producida por el endotelio, que inhibe la adhesión plaquetaria, ¿no? Pues eso es antitrombótico también. I2 inhibe la adhesión plaquetaria. Entonces acá se produce, además de que produce vasodilatación. Esto, EDFH, es el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que también produce vasodilatación. Y miren lo que yo les mencionaba,
que a partir de la L-arginina se forma el óxido nítrico por estímulo de la óxido nítrico sintetasa. Óxido nítrico, vasodilatación. Entonces vamos a ver el óxido nítrico. Entonces, de lo que hasta ahorita hemos visto, el óxido nítrico se forma a partir de la L-arginina. Entonces aquí está la L-arginina. El estímulo, por ejemplo, acá, como bradykinin o acetilcolina, que estimula la óxido nítrico sintetasa endotelial, por eso es L. Entonces, ¿qué resulta? La L-arginina se convierte en óxido nítrico liberando citrulina. Óxido nítrico, y el óxido nítrico estimula a la guanilato ciclasa. Estimula a la guanilato ciclasa, y este estímulo de la guanilato ciclasa hace que el GTP pase a GMP cíclico y se produce vasorelajación o relajación. Entonces, ese es el camino de la formación del óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico disminuye el ingreso de calcio, inhibe el benzoatrifosfato y disminuye el diacilglicerol. Entonces, aquí nosotros hemos visto, ¿no? A ver, los decimos moléculas que estimulan la formación del óxido nítrico: acetilcolina, serotonina, trombina, bradykinin. Acetilcolina. La acetilcolina, pues, es la que produce la que ya se hizo en los estudios, ¿no? La acetilcolina. Otro es la vasopresina. Esto es un efecto un poco paradójico porque la vasopresina debe producir vasoconstricción. La bradiquinina o la bradicinina también produce vasodilatación. La histamina es un potente vasodilatador que se produce en el fenómeno inflamatorio, ¿no? ¿Se acuerdan? La histamina, ¿no? Nos pica, nos sacudido y produce histamina cambiada. Y la serotonina. Pero el óxido nítrico, cuando hicieron los estudios, observaron, el óxido nítrico es solamente un vasodilatador o tiene otras funciones. Nosotros ya hemos dicho, hemos visto que sí tiene otras funciones y aquí los vamos a ver. Por ejemplo, tiene un rol que regula el consumo miocárdico de oxígeno. Un rol antioxidante. Inhibe la apoptosis de las células endoteliales. O sea, estimula que las células endoteliales tengan más un tiempo de vida media. Suprime la activación inflamatoria. Aumenta la actividad de los barradores de radicales libres. Y bueno, la hemoglobina y rápidamente el óxido nítrico, pero mira, fíjense. Entonces, el óxido nítrico no solamente es un vasodilatador, sino también tiene otras funciones que acompañan al sistema antiinflamatorio, anticoagulante, inhibe la apoptosis, suprime la actividad inflamatoria. Aquí está, miren, aquí seguimos viendo el óxido nítrico tiene efectos vasoprotectores. Por ejemplo, tiene un efecto vasodilatador, ¿no? Inhibidor de la adhesión y agregación plaquetaria junto con la prostaglandina 2. Inhibidor de la adhesión y agregación plaquetaria. Inhibidor de la proliferación de las células musculares lisas vasculares. Entonces, ¿qué significa inhibidor de la proliferación? Es que el estímulo, por ejemplo, de la hipertensión, hace que esos vasos hagan una remodelación o un recambio de sus células musculares, hagan un recambio que los hace más duros. Inhibición de la interacción, mira, inhibidor de la interacción de leucocitos y antioxidante. Compensa los efectos de la neomusculación. Mira, qué maravilla es nuestro óxido nítrico, ¿no? Entonces ahora usted dice, sí, el óxido nítrico es un potente vasodilatador, pero es un potente antioxidante, es un potente antiinflamatorio, es un potente antiinhibidor de leucos. Eso es lo que nosotros, o inhibidor de la adhesión plaquetaria, ¿ven? Entonces, también, ¿no? Estos son todos efectos beneficiosos.
Aquí tenemos el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. La hiperversión es transitorio esto, ¿no? Pero, ¿por qué? Se incrementa la conductancia del potasio. Entonces, al aumentar la conductancia del potasio, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a producir una hiperpolarización, ¿no? Va a ser más negativo. Al ser más negativo, ¿qué es lo que se va a inhibir? Se va a inhibir el ingreso de calcio. Y al inhibir el ingreso de calcio, se va a producir vasorelajación. ¿Ven? La bradicinina. Chicos, ¿se tengo que hablarlo? La bradicinina. La bradicinina, esto ustedes lo van a ver. Miren, la bradicinina tiene dos formas de producir relajación. Estimula un receptor capaz de hacer que se forme oxionídrico. Mira, uno, bradicinina, su receptor, y estimula la función oxionídrica. Y otro, de frente, bradicinina, su receptor, y estimula la secreción de prostaglandina y 2. Paz, relajación. ¿Ven? Entonces viene la bradicinina en dos caminos. El camino indirecto, y el camino indirecto es la formación del oxionídrico. ¿No? ¿Ya? Y aquí está la bradicinina. Entonces ustedes ven, aquí está la bradicinina o bradiquinina, que hemos dicho, tiene dos formas, ¿no? Uno, estimula a su receptor para la formación de oxionídrico. Listo, ese es un camino. Y el otro camino para producir vasorelajación es el estímulo de la producción de prostaglandina y 2. Ya está. Pero ¿qué sucede? Que esta bradicinina no puede estar siempre, ¿no? O sea, ¿qué hace la bradicinina? No puede estar, digamos, o sea, una vez que se secrete, no va a estar, pues, siempre. Por eso es que la enzima convertidora de angiotensina hace que esa bradiquinina se pase a productos inactivos. ¿Ya? Entonces, como que bloquea la actividad de la bradicinina. Entonces, ustedes dicen, doctor, pero en la hipertensión arterial hay un fenómeno de vasoconstricción constante, ¿no? Entonces hay un exceso de secreción de angiotensina 2. Eso me hace el paciente con hipertensión, exceso de angiotensina 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para disminuir la angiotensina 2, tenemos un medicamento que se llama inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Azotilin, alapril, todo eso. ¿Y qué es lo que hace? Miren, dos funciones. Uno, inhibe la producción de angiotensina 2, pero al inhibir este ECA, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la bradiquinina, la bradicinina, y al aumentar la bradicinina potencia la vasodilatación. Por eso es que es uno de los mejores antihipertensivos que hay, ¿no? A pesar de que están saliendo muchos, no tienen, digamos, esa potencia. Pero ¿cuál es el efecto adverso más frecuente? La tos. ¿Por qué? Porque esta bradiquinina estimula el centro respiratorio. ¿Y qué produce el paciente? Tos. Entonces hay tos, ¿no? El efecto adverso más frecuente de los IECA es la tos. ¿Quién es el culpable de la tos? La bradicinina. Aquí está la prostaciclina, cómo se produce, ¿no? Y aquí el endotelio se lleva a producir la prostaglandina y 2 por estímulo de la bradicinina. Factor derivado del tono vasomotor. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a hablar ahora de la contracción. Entonces, en la contracción, ¿quién es el más importante, el más potente? La endotelina. Entonces, estas son las sustancias vasoconstrictoras: endotelina, tropoxano
A2 y angiotensina 2. Entonces vemos acá esto, ¿no? Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Aquí está la endotelina. Miren la endotelina. La endotelina, el más importante, porque hay 4 tipos de endotelina, el más importante es la endotelina 1. La endotelina 1 estimula su receptor de endotelina y estimula la proteína G, que es lo que produce, estímulo de la fosfolipasa C, aumento del inositol trifosfato, del diacilglicerol, aumento del calcio intracelular, aumento de la proteína y vasoconstricción. Esto hace la endotelina. Ahora miren, hay 3 tipos. El más importante es la endotelina 1, tiene 21 aminoácidos y induce a largo plazo acciones mitogénicas, o sea, acciones que cambian la estructura de las fibras musculares de los vasos, los hace mucho más gruesos. Aquí entonces, ¿cómo sucede la síntesis de endotelina? Entonces, para que la endotelina, para que, digamos, se secrete, se forme en el endotelio, la endotelina obviamente tiene que haber recibido un estímulo, ¿no? Un estímulo. Y ese estímulo para la formación de endotelina, aquí lo da, por ejemplo, la angiotensina 2. La angiotensina 2 al liberarse va en el célula endotelial, lo estimula para que produzca endotelina, catecolamina, lipoxia, trombina, todos estos estimulan en forma positiva la formación de endotelina. Entonces, ¿qué hacen? Estimulan al gen de endotelina, preproendotelina, endotelina y finalmente la endotelina. Pero hay factores que son capaces también de inhibir la producción de endotelina, en este caso la prostaciclina y la prostaglandina 2. Entonces, tiene que haber esto, ¿no? Factores que inducen liberación de endotelina 1, ya la expresión categolamina, angiotensina 2, hipoxia, trombina. Acá se ve, pues, ¿no? Acá se ve. Entonces, estos factores, ¿qué es lo que hacen? Miren, tienen su receptor, aquí está la célula endotelial, la trombina, angiotensina 2, catecolaminas. Estimulan a su receptor y le dicen a la célula endotelial, produce endotelina. No, produce endotelina. ¿Y qué hace la célula endotelial? Cambia sus genes, produce pretroendotelina, proendotelina, endotelina 1 y la endotelina 1 estimula su receptor de endotelina, diacilglicerol, diisótrifosfato, contracción. ¿Entendimos? Y no es que la endotelina 1, o sea, la endotelina se comienza a secretar de la nada, ¿no? Alguien lo estimula para que se secrete. ¿Y eso quiénes son? Trombina, angiotensina 2 y adrenalina. Estos producen la formación de endotelina. ¿Ya? Doctor, de todos los que ha mencionado, esos 3 son los más importantes. Claro, sí, pues hoy después vas a encontrar, si encuentras ahí, pues una lista y cosas, ¿no? Pero ya bastante con que dices, con que tengas la idea, ¿no? La endotelina es el factor más importante para la vasoconstricción del vaso sanguíneo. Pero para que se secrete necesito de algunos estímulos. Aquí, los cuales son angiotensina 2, catecolaminas. Aquí está, por ejemplo, la angiotensina 2. Tiene su receptor AT1 y produce. Aquí la angiotensina 2, ya. Esto. La angiotensina 2 es una molécula vasoconstrictora. Al ser una molécula vasoconstrictora, ¿qué es lo que va a hacer? Producir vasoconstricción, pues no, obviamente. Pero, ya han visto, tiene un camino que ya conocemos. Uno, estimular la producción de endotelina. Por ese lado, ese es un camino. Ya.
El otro camino es que estimula directamente unos receptores que se llaman receptores AT1. Y estos receptores AT1 estimulan la fosfolipasa C, ionocetos trifosfato, diacilglicerol y todo esto, y produce contracción. Pero el camino que utiliza el inositol trifosfato produce la vasoconstricción. Y cuando ya utiliza el camino que para la producción de diacilglicerol, ¿qué es lo que va a producir? Hipertrofia, o es todo esto, efectos mitógenos que se llaman, que son cambios en la pared del vaso sanguíneo. Entonces la angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? Hay dos cambios. Y la angiotensina 2, entonces ustedes dicen, a ver, vamos a razonar. ¿Cómo se produce la angiotensina 2? La angiotensina 2 se produce porque la perfusión renal disminuye, ¿no? Entonces, como disminuye la perfusión renal, ¿qué es lo que se hace? Comienza a activarse la renina, angiotensina 1, angiotensina 2, la angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? Ya, 1 produce vasoconstricción, ya hemos aprendido eso. Pero la angiotensina 2 también, como el flujo del riñón es bajo, entonces, ¿qué dice? Le falta volumen. ¿Qué es lo que hace la angiotensina 2? Estimula la aldosterona. Estimula la aldosterona. Jala agua, ¿no? Y la angiotensina 2 es el más potente inductor de la sed. O sea, es el que más produce inducción de la sed. Por eso es el más dipsinógeno. ¿Ya? Eso es la angiotensina 2. ¿Ya? Entonces, hace la angiotensina 2. El endotelio es el órgano fundamental de la hemostasis vascular, claro, ¿no? Produce vasodilatación y vasoconstricción. Aquí hay otra función anticoagulante y anticoagulante, ¿no? La prostaglandina I2 es una persona anticoagulante, pues es complemento de la clase, ¿no? De función no es anticoagulantes, y óxido nítrico y prostaglandina I2 son inhibidores de la adhesión plaquetaria, inhibidores de qué? De la adhesión de los hematíes también y los leucocitos también. Función coagulante y anticoagulante, aquí está. Y miren, ¿no? También, ¿qué es lo que hace el endotelio? Tiene varias funciones, ¿no? Por ejemplo, dice que ¿qué es lo primero que hace el endotelio cuando hay lesión? Produce vasoconstricción, ¿no? Lo que hace es una vasoconstricción por secreción de endotelina y tromosano 2. Vienen las plaquetas, se están adheriendo, se activan y forman mayor cantidad de tromosano 2, mayor vasoconstricción, ¿no? Ese es en este fenómeno, por eso tiene una función coagulante y anticoagulante. Función del endotelio como una superficie tromboresistente, esto nos interesa mucho, óxido nítrico, prostaciclina, lesión plaquetaria, estimula el sistema anticoagulante, activación de la proteína C y modula el sistema fibrinolítico. Y efectos hemostáticos, lo mismo que vamos a estar hablando. Y aquí está la función metabólica que les comentaba. Entonces, la función metabólica, ¿qué me dice? El LDL ingresa y en un endotelio sano sale. Pero en un endotelio enfermo el LDL ingresa y se oxida. Y cuando se oxida el LDL es más sensible a la fagocitosis. Fagocitan a este LDL oxidado y este macrófago se convierte en una célula espumosa. Esas células espumosas se juntan, todas estas células espumosas, y luego después son aisladas, ¿no? Por el fenómeno inflamatorio, y que se produce la ateromatosis. Y esto es placas ateromatosis.
placas ateromatosas. Entonces, ahorita tenemos que hablar de la disfunción endotelial. La disfunción endotelial, ¿qué le dije? Que son más vasoconstrictores. El endotelio enfermo es más vasoconstrictor, es más inflamatorio, es más procoagulante. Imagínense. ¿Y quién hace que este endotelio se enferme? Principalmente estas 4 condiciones que les he dicho: hipertensión, diabetes, dislipidemia y tabaco. Entonces, por eso es que el paciente que tiene hipertensión y diabetes tiene alto riesgo de infarto miocardial, alto riesgo de infarto cerebral. ¿Por qué? Porque su endotelio está enfermo, tanto, ¿no? Peor los que no se controlan, los diabéticos mal controlados, por ejemplo los dislipidémicos también, ¿no? Entonces vemos acá, aquí está disfunción endotelial, endotelio normal y endotelio alterado, dislipidemia, hipertensión, diabetes y tabaco. ¿Ven? ¿Qué es lo que produce? Mira, aquí ustedes dicen, oh, pero aquí ¿cómo está enfermo? Si está igualito, claro, está igualito pero está enfermo, o sea, funcionalmente está mal. ¿Ven? Y mire, el endotelio sano es más vasodilatador, es más anti-adhesión y anti-agregación plaquetaria. Inhibe la proliferación y migración de las células musculares y es una barrera selectiva fenomenal. Ese es el endotelio sano. El endotelio enfermo, miren acá, el endotelio enfermo es más vasoconstrictor, es más agregación plaquetaria, aumenta la migración, ¿no?, inflamatoria y aumento de los depósitos de lípidos. Entonces, estimulan más la formación de placas ateromatosas. ¿Ya? Mira, fíjense. Esto es interesante porque el depósito de placas ateromatosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Este endotelio alterado es un endotelio entero. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes como médicos? Algo sencillo. ¿Tratar esto o tratar esto? Esto, ¿no? Las factores que condicionan. Entonces le dicen, bueno, señor, no vas a evitar la hipertensión, porque si papá, mamá es hipertensión, ¿no? Pues subió la presión, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Controlar la presión, ¿no? Antihipertensivo, controlar. Ya por ahí, de mala suerte, ya te llegaste a ser diabético. ¿Qué vas a hacer? Controlar la diabetes, así de simple. Ahora sí, la dislipidemia es, sí, pues, ¿no? Ahí sí viene la alimentación saludable, ¿no? La obesidad, dislipidemia, todo le puede decir, ¿no? Estilo de vida saludable y obviamente no tabaco. No fumar. No tabaco, no ser fumador pasivo, ¿no? Aunque ahora el tabaco ya hay muchos, ¿no? Ahora más con el vapor. ¿Qué? Con el vapor. Así, ¿no? No, pero ya no es pues como antes, ¿no? Antes, cuando yo me acuerdo que ustedes, por ejemplo, han entrado a los casinos ahora. ¿Nunca han entrado a un casino? No. ¿Cómo no les digo? Yo sí. Entonces, un casino es donde son juegos de azar, que suman ya, bueno. El detalle que cuando tú entrabas al casino, parecía pues así, ¿no? Parecía Pasamayo en la madrugada, de Lina, ¿no? Entonces tú caminabas así por y este humo, poco de así, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Las señoritas que trabajaban ahí, las anfitrionas, y los que estaban ahí, pues, ¿qué hacían?
eran fumadores pasivos. No fumaban, pero estaban jugando inhalante, ¿no? Y en el tiempo se enfermaban. Entonces depende de cuántos años estaban expuestos, ¿no? Pero ahora ya no hay mucho, ¿no? Entonces, incluso hay visto áreas de no fumadores, no fumadores. Pero eso es, ¿no? Lo que antes, por ejemplo, el tabaco. Si ustedes se dan cuenta en las fotos antiguas, ¿cómo era ahí ¿no? Una cosa en su foto así, por sus cigarros, su tabaco, su puro, así, ¿no? Así es un estilo varonil, ¿no? Así, ¿no? Así con su tabaco, así, no sé cuál hacer, ¿no? Pero también antes en el Perú fumaban tabacos sin filtro. Ahora, no me digan que no han visto un cigarrillo. No han visto tampoco. ¿El cigarrillo que tiene? Un extremo que tiene. Por un extremo el cigarrillo tiene un filtro. ¿Ya? Ese es un filtro. Un filtro de algodón. Entonces había unos cigarrillos que los señores del Andes fumaban, que se llamaba cigarrillo vino. Y era tabaco puro, sin filtro, sin nada. ¿No? Mi abuelo decía, eso es solo para hombres. ¿Sí? Yo decía, no sé, en ese tiempo, pues mira, igual, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Así, crimen, ¿no? Todo eso a la larga de producir. ¿No? Y esto es lo curioso que la fisiología que hemos aprendido, la fisiología de altura, a pesar de que ellos estaban expuestos al tabaco y ese, ¿no? Tenían en ese tiempo menos infartos, menos diabetes, menos hipertensión que la gente de la costa. Pero ahora nos hemos globalizado, ¿no? Y en Huancán encuentras Kentucky. Ya no es pesante, ¿no? Antes decías, no, la comida sana está pues en el campo, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya esos enlatados al campo. ¿Ven? Entonces, ¿qué me produce toda esta disfunción endotelial? Bueno, todo esto, y me va a producir disfunción endotelial, esto es alteronormal, que me va a producir enfermedad vascular periférica. Se construyen los vasos de las piernas, puede producir eso, infartos cerebrales, puede producir resistencia a la insulina, enfermedades renales crónicas, digamos, esto es una anécdota, ¿no? Pero no es que te va a producir cáncer, lo único el tabaco, pero pues tiene otro mecanismo, ¿no? Pero fíjense, entonces si evito hipertensión, evito disfunción endotelial. Si evito disfunción endotelial, tengo muchas posibilidades de evitar estas patologías. ¿Ah? Entonces es importante, por eso el endotelio como órgano. Bueno, vamos a continuar así con calma, de paso, porque mañana tenía examen, creo, ¿no? No, pero vamos a continuar así con calma para esto. Para la siguiente clase es viernes, ¿no? Sí. Es decir, vamos a continuar y para no acelerarnos, sino hacer todo. Doctor, ¿cómo sería el proceso? ¿Cómo se daría de que la vasopresina causa la vasodilatación? ¿Cómo se? Por eso les dije que es un efecto paradójico, pues. ¿No? O sea, no debería causar vasodilatación, pero produce vasodilatación dependiendo de las circunstancias, ¿no? Es como lo que me preguntan, doctor, la catecolamina, cuando estimula el receptor, ¿cómo decide la catecolamina hacer vasodilatación o hacer vasoconstricción? Porque si estimula su receptor beta 2, la catecolamina produce vasodilatación, y si estimula su receptor alfa 1, vasoconstricción. Entonces tú dices, ¿por qué? Entonces separa la catecolamina y ¿para dónde voy? Para eso existen los cuestiones metabólicos, falta de oxígeno, todo eso hace pues que se haga algo así, ¿no? O sea, no es que no veamos que digamos nuestro cuerpo es 1 más 1, 2, ¿no? Entonces así ya no podemos trabajar, sino que hay mucha diversidad para los resultados. Bueno, nos vemos el día viernes. Delegado, ¿cuántos exámenes? Creo que quería conversar con ustedes. Viernes.